Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya, entonces son algoritmos de recorrido y búsqueda. Ya hemos visto el concepto básico de grafos y lo vamos a implementar un poco con grafos. Ya, dicho sea de paso, déjenme buscar una cosita acá que les voy a poner que puede ser interesante. Mientras nosotros estábamos estudiando grafos, ya algo muy importante ocurría con los grafos. Les voy a compartir un video al respecto. Ya, ¿se acuerdan que les dije al comienzo que los grafos tienen un montón? Ya, resulta que había tenido una aplicación mucho más importante de la que imaginado. Ya, no sé, me voy a hablar de un señor Wolfram. Ya, y este señor Wolfram es un físico teórico, ya, biofísica, ya, pero luego se dedicó a hacer sistemas de, bueno, creó una empresa que hacía un programa que es parecido al Octet y al MATLAB, por ejemplo, a los que estamos trabajando, que se llama Matemática, que es muy antiguo y es muy usado. Pero el pata, su afición era, su profesión era físico, pero como sabía que no iba a darle mucha plata a ser físico, se dedicó a las ciencias de la computación, él es muy inteligente, hizo esta empresa que se llama Matemática, bueno, ese programa que se llama Matemática es una empresa que se llama, que tiene su nombre, ¿ya? Y con eso se hizo millonario, ¿no? Relativamente millonario, o sea, no Bill Gates millonario, pero ganó bastante dinero. Pero nunca perdió su afición por la física, que era su madre, ¿no? Lo que le encantaba, lo que le fascinaba. ¿Ya? Y todo el tiempo, el Wolfram lo inventó más o menos empezó en los mediados de los 90, entonces lo ha usado, y todo este tiempo ha estado trabajando en una teoría, ¿ya? Una teoría, para los que algo sepan de física, los físicos hace tiempo que están buscando la teoría final, ¿no? O sea, la que supera lo que había dejado Einstein grabado, una teoría que lo explique todo. ¿Ya? ¿Y en qué ha basado esa teoría? Ojo que esto ha sido durante la pandemia, mientras yo les estaba haciendo las clases de grafos, o sea, él no lo había hecho antes. Recién ha empezado a publicar su teoría, todo el mundo de la física están como locos con esa teoría, porque es muy elegante, muy bonita, a todo el mundo le parece extraordinaria. ¿Y en qué lo ha basado? En grafos. Ya les voy a dejar un video que les explica eso. Es de un divulgador, no sé si han oído es muy conocido, que se llama Date un Blog, ¿ya? Y interesantemente, a la vez que yo les estaba enseñando lo de los grafos, había salido esto, y este pata, para que tengan una idea de lo que podría ser esto, o sea, podría ser Wolfram podría ser el siguiente Einstein, en el sentido de que es una teoría que lo explica todo, y que está basada interesantemente en grafos. Y básicamente les adelanto, pero lo que dice es que cada partícula universal, ya, en el fondo es un grafo. Matemáticamente es un grafo. ¿Ya? Y que lo que diferencia un electrón de un positrón es la función que se usa para crear la función algorítmica, justo que también estamos haciendo, para crear ese grafo. Entonces, lo que estamos haciendo, fíjense qué interesante es que justo en ese momento ha saltado esto. Ya les voy a dejar el video en el YouTube, en el WhatsApp y también en el Moodle. O sea, para que vean la importancia que ha adquirido en menos de un mes los grafos. ¿Ya? Y los algoritmos que crean los grafos. Ya que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Ya, entonces, tenemos algoritmos. ¿Ya? Y los algoritmos para los ingenieros industriales tienen que servir para resolver problemas. ¿Y cuáles son los problemas más típicos que podemos encontrar? Son estos. ¿Ya? El problema del camino más corto son los que vamos a ver. Vamos a ver luego los detalles cada uno. Tienen nombres al menos medio raros. El problema del cartero chino, el problema de los puentes de Königsberg, que es como cruzar. Este problema de los puentes de Königsberg es parecido al que le encontraron cuando les decían, había una
sala de exposiciones y tenían que ver si se podían visitar todas las exposiciones cruzando una sola puerta. Este es el problema de los puentes de Königsberg, así se llama. El problema de transporte, que es uno que es básicamente de logística, y el problema del agente viajero, que es cómo visito todos los puntos de mi grafo con la menor cantidad de esfuerzo, digamos. No, lo más rápidamente posible. Vamos a resolverlos esos y vamos a aprender qué algoritmos se usan para resolver esto. Vamos a empezar por el más simple, que es el problema del camino más corto. Que es el que la mayor parte de los ejercicios que les tocó en el parcial los supieron resolver. Hasta ahí han visto cómo resolver a partir de un grafo un problema, y ustedes lo han resuelto porque los grafos eran pequeños, y lo han resuelto lógicamente, ¿no? O sea, calculando los gráficos. Ahora lo vamos a hacer algorítmicamente. Vamos a enseñarle a una máquina, ese es el propósito de la algoritmia, enseñarle a una máquina cómo pensar y resolver un problema determinado, en este caso muy específicos. ¿Qué dice el problema del camino más corto? En teoría de grafos, el problema del camino más corto es el problema que consiste en encontrar un camino entre dos vértices o nodos de tal manera que la suma de los pesos de las aristas que los constituyen sea la mínima posible. Sencillo. El problema que ustedes tienen cuando tratan de encontrar un camino más corto. Para todos los ejemplos que vamos a hacer ahora, ya vamos a usar un mapa del metro, un eventual deseable metro de Arequipa, que nos ayude a crear estos grafos, ¿no? a imaginarnos estos grafos. Entonces, en la imagen, una parte del metro de Arequipa, que incluye, no sé, una estación en Sedapar, una estación en el Hospital General, otra estación en el Cementerio de la Pacheta, otra estación en Villa Urrázaga, otra en Parque Romaña. Estas de acá son estaciones intermedias, con un mapa de metro, y las otras son estaciones de intercambio, por ejemplo, la estación central y Villa Urrázaga, por ejemplo. Las he puesto como estaciones de intercambio. Algunos términos que tenemos que tener claros antes de seguir adelante, lo que significa estocástico, que es un proceso estocástico, quizás lo han visto antes. Ya, si no, lo van a ver en simulación de procesos. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Cada vez que ustedes escuchen estocástico, lo que quiere decir es probabilidad. ¿Ya? Y en teoría de probabilidad es un proceso que sirve para usar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una magnitud aleatoria que varía con el tiempo? ¿Ya? La temperatura. ¿No? Entonces, por ejemplo, en un momento estamos a 23 grados, al siguiente 23.4, 23.5, al siguiente 23.7. ¿Ya? Que sea aleatoria, ojo, no significa que sea al azar, que sea producto de una casualidad. ¿Ya? Solo significa que no puedes predecir cómo se va a comportar, y la única manera de que puedes trabajarla es con probabilidades. ¿Ya? Es solo un concepto, lo vamos a ampliar más adelante. ¿Ya? Pero básicamente, cada vez que escuchen hablar de estocástico, significa aleatoriedad, significa que se trabaja con probabilidad. ¿Ya? Viene de en un sentido más sencillo, que es estocástico, es algo que está sometido al azar y que es objeto de análisis estadístico. ¿Ya? Eso sería la explicación más... y de hecho, de acá no debo poner al azar, eso está mal. La aleatoriedad. Son conceptos distintos, por si acaso, lo voy a cambiar esto. Es objeto de análisis estadístico. Y viene del término estocástico, que significa conjetura. ¿Ya? Y esto lo comprimo un poco más, porque es ¿qué pasaría si? O sea, lo más probable es que pase esto, ¿no? Entonces, cada vez que escuchen estocástico, que va a ser una palabra que, sobre todo cuando estén hablando con gente de ciencias de la computación, les va a gustar mucho escucharla, porque suena muy inteligente. Básicamente lo que dicen es que es una probabilidad, es aleatorio, es al azar, es conjeturar algo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que significa. Eso para definir los términos. Otro término, algoritmia y algoritmo. Entonces, ¿qué consiste la algoritmia? Es la búsqueda de soluciones a un problema concreto, que es un término muy general. Pero, ¿qué constituye el algoritmo? Es una transcripción exacta de una serie de instrucciones concretas con las cuales se encuentra la solución a ese problema concreto. Entonces, es una serie de instrucciones que te sirven para resolver un problema. Más específicamente, un algoritmo es una serie de instrucciones que te sirven para resolver un problema que puedes
enseñarle a un computador para que lo haga. Y eso es lo que te forma el algoritmo y los algoritmos que nosotros vamos a trabajar. Otra vez los términos nos ayudan un poco a saber de qué se trata. Ya de latín dicen que viene del latín, que es algoritmos, y que viene del griego, que es aritmos, que significa número. Ya, lo más probable es que no sea por ese lado, porque la verdad es que los romanos y los griegos no eran tan buenos en las matemáticas como los muy olvidados musulmanes, y lo más probable es que el algoritmo venga de este señor, con este nombre, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, ¿no? Entonces, de ahí viene algoritmo, ¿no? De al-Khwarizmi. Es un matemático árabe, ¿no? Y la herencia árabe a la cultura occidental, ya saben, ha llegado vía España. Ya. Entonces, el problema del camino más corto se puede resolver con varios algoritmos, ¿ya? Y los que más conocidos son estos, no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero es el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Bellman-Ford, el algoritmo de búsqueda asterisco, ¿ya? Floyd-Warshall, Johnson, Viterbi. No los vamos a ver todos, ¿ya? Vamos a ver algunos de los más principales. Hoy día solo vamos a ver el algoritmo de Dijkstra, que es el más conocido. ¿Por qué se les enseña el Dijkstra? Es muy usado no solo para resolver problemas del camino más corto, sino para otras aplicaciones que podrían serles muy útiles en cálculo, dependiendo de cómo formen sus sistemas. Eso les vamos a ir enseñando hasta el final del curso. Ya, este es el señor Dijkstra, que es holandés, Países Bajos, y lo escribió por primera vez en 1959. Falleció en el 2002. Ya, a ver, ya está, bueno, cuando se lo bajen van a ver que es una animación de cómo se trabaja este algoritmo. A ver si lo puedo abrir acá. Eh, no, está muy lento. Pero cuando abran el PowerPoint van a ver que es una animación de cómo se conforma este algoritmo. Ya, vamos a aplicar este algoritmo, que es también llamado algoritmo de caminos mínimos, ya al ejemplo que vamos a poner del metro de Arequipa. Está trayendo problemas esto, un ratito. Al problema del método de Arequipa. Entonces, también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice de origen. Eso es importante, van a verlo para los otros. En los otros algoritmos, a veces no tienes vértices de origen y lo calcula todos los posibles caminos. Hasta el resto de los vértices en un grafo que tiene pesos en cada lista. Entonces, en este caso, este algoritmo no es que tengas que tener un punto final, sino que el algoritmo va a calcular todos los posibles caminos, desde un punto de inicio hasta cada uno de los vértices. Esa es la ventaja de este algoritmo. Entonces, no tienes que decir a cuál vas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos primero? Ya tenemos el mapa que les he enseñado. ¿Qué estaciones tenemos? Estación Central, Sedapar, Vida Urrázaga, Hospital General, Apacheta y estaciones intermedias. Parque Industrial, Manzanitos, Alcides Carrión, Parque Los Ángeles, Facultad, Mercado, La Isla, Depa. Ya, se les pide cuál es la distancia mínima entre la estación central y cada estación de conexión. ¿Ya? Y se les va a dar los tiempos en el que llegan. ¿No? Entonces, entre cada estación central y cada estación de intercambio, les he dicho que son las que están marcadas con un doble círculo rojo. ¿Cómo crearían el grafo acá? Primero, ya para empezar a poner notas, ¿cuántos vértices tendría su grafo?
¿Cuántos vértices? Seis, porque casi es cada una de las estaciones. ¿Cuántos caminos habría entre? ¿Cómo serían las cosas? 14, 2, 3. Tengan cuidado porque solo estoy pidiendo de estos, o sea, a lo que si el problema afecta solo a las estaciones de intercambio, entonces se reduce esa estación. No tienen por qué saber del parque industrial, del mercado, de la isla. ¿No? Entonces la respuesta es 6. Ahora, ¿cómo lo configuraría como un grafo? Sería el grafo que está ahorita en pantalla. Un ratito. Sería el grafo que está ahorita en la pantalla. Yo lo he reducido ahí, ¿no? Le he puesto A, B, C, D. A es la estación central. Ya. D vendría a ser Vizcarra, Sedapar sería B, La Pacheta sería C, luego lo he modificado un poco para que se vea, y Hospital General sería B. ¿No? Entonces, ya está ahí. Y he puesto números, digamos, para que sea la cantidad, digamos, de minutos que toma el metro en llegar de una estación a la otra. Son estaciones bastante cercanas, 6 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 5 minutos. Para términos de la resolución con el algoritmo de Dijkstra, ¿qué es lo que necesitan saber? ¿Ya? Esto ya es cómo se hace el algoritmo. ¿Ya? Primero tienen que tener el grafo. ¿Ya? Acá arriba yo he puesto las reglas, que son las que se van a repetir. Vamos a ir creando el algoritmo. Y el estado, o sea, la resolución de esa regla que se les pone. ¿Ya? Y una tabla. Esa tabla es la memoria, digamos. ¿Ya? La memoria que tiene que tener la computadora para los resultados que va obteniendo mientras se desarrolla el algoritmo. Y de memoria tengo una tabla que tiene el vértice, una columna que se llama distancia más corta y otra columna que se llama vértice previo. Al final, a partir de esta tabla, cuando completen esta tabla es cuando van a tener completo el algoritmo. Y aparte tienen dos espacios de memoria, digamos, que se llaman visitados y no visitados. No sé por qué he insertado visitados y no visitados. Ya que son los vértices que se han visitado y los vértices que se nos han visitado. Como hemos empezado ahorita el algoritmo, imaginamos que hemos iniciado el algoritmo, hasta ahora no se ha visitado ningún vértice. ¿Ya? Vamos a empezar con el vértice de inicio. Como les he dicho, el vértice de inicio es la estación central, y les dice, el vértice de inicio es el vértice A. Y empezamos con el algoritmo. Iniciamos en A, e iniciamos esta tabla. ¿Ya? La distancia entre A y A, obviamente, es 0. ¿Ya? Y las distancias a B, a C, a D y a E, como son desconocidas, yo estoy considerando que son infinitas. Vamos a ver eso ahorita porque estamos haciéndolo de esa manera. Y luego empezamos con las reglas. La primera regla del algoritmo de Dijkstra es visita los vértices no visitados por la menor distancia. ¿Ya? En este caso, como sabemos que A es 0, vamos a empezar con A. ¿Ya? Entonces vamos primero A. Eso es básicamente lo que te dice el algoritmo. Luego, para el vértice actual, que es A, examinar qué vértices no hemos visitado. ¿Ya? Entonces, esta es la lista de no visitados. ¿Cuáles tienen conexión a A? De los no visitados. ¿Ya? Entonces son B y D. Este y este. ¿Ya? Entonces B y D son los que no tienen los que no están visitados. ¿Ya? Ahora, como son B y D los no visitados, ¿ya? ¿Qué te dice después el algoritmo? La primera pasada la vamos a hacer entera, la primera pasada del algoritmo. La segunda regla es, para el vértice actual, calcular la distancia de cada vecino al vértice inicial. Ojo, esto es importante, de cada vecino al vértice inicial.
hemos dicho que vamos a ver B y D. ¿Cuál es la distancia de A a B? 0, que es la distancia anterior, más 6. 6. ¿Cuál es la distancia de A a D? 0 más 1, 1. Entonces tenemos esas dos distancias, desde el vértice inicial, que en este caso es A. ¿Qué dice la siguiente regla del algoritmo? Si la distancia calculada de uno de los vértices es menor a la anteriormente conocida, reemplazarla. ¿Cuál es la distancia para B? Anteriormente conocida, infinito. Como 6 es menor a infinito, lo reemplazamos. La distancia de A a D anterior era infinito. Como 1 ya es menor a infinito, lo reemplazamos. Entonces, para B, la distancia más corta que sepamos hasta ahora, desde el nodo inicial, es 6. Y la distancia más corta que sepamos desde el nodo inicial para D es 1. Le hemos reemplazado y aparte le agregamos esto que se llama vértice previo. Entonces, esta distancia 6 es considerando que el vértice previo es A. Y esta distancia 1 es considerando que el vértice previo para ese camino de A a D es A. Es un poco obvio. Todas las cosas en el algoritmo son un poco obvias, pero necesarias porque después tienes que hacerlo para 200, 300, 400 nodos, digamos. Y eso ya lo hace la computadora. Entonces, hasta ahí tenemos esa parte. ¿Ya? ¿Qué haces después? Añadir el vértice visitado a la lista. A. ¿No? Es el que hemos visitado, es el primero. No lo pasamos a la lista de visitados y dejamos en la lista de no visitados B, C, D y E. ¿Ya? Y lo que decimos es, está visitados, no vamos a volver a pasar por A. Ya lo revisamos, no vamos a pasar por E. Esas reglas, ¿ya? Las desde el comienzo. ¿Qué es? Visita los vértices no visitados. 1. Para el vértice actual, examinar qué vértices no hemos visitado. 2. Para el vértice actual, calcular la distancia de cada vecino al vértice inicial. Tercera regla. Si la distancia calculada de uno de los vértices es menor a la anteriormente conocida, reemplazarla. Cuarta regla. Y finalmente, añadir el vértice visitado a la lista. 5. Son las 5 reglas del algoritmo de Dijkstra. Y a partir de ahí empezamos a repetirlo. Entonces, repetimos la primera regla. Visita los vértices no visitados. Parte. Tremendamente lenta. Apunten porfa esas reglas en todo caso. Primera regla, visita los vértices no visitados para la menor distancia. ¿Ya? Segunda regla, para el vértice actual, examinar qué vértices no hemos visitado. Tercera regla, para el vértice actual, calcular la distancia a cada vecino desde el vértice inicial. Cuarta regla, si la distancia calculada de uno de los vértices es menor a la anterior conocida, reemplazarla. Quinta regla, añadir el vértice visitado a la lista. ¿Ya? Esas son las 5 reglas. Y las empezamos de nuevo. Entonces, la primera regla, visita los vértices no visitados por la menor distancia. En este caso, ya estamos allí. ¿Cuáles serían los vértices no visitados por la menor distancia? Entonces, ¿qué vértices no visitados tengo ahora? B, C, D y E. B, C, D y E. De esos tres tenemos la distancia más corta. De B, C, D y E, ¿cuál es la menor distancia? 1. Entonces, nuestra siguiente visita va a ser a 1. ¿Ya? Es D. ¿Ya? Visita los vértices no visitados con la menor distancia. Es D, porque acá tenemos 6, infinito, 1 y 0, y ya habíamos visitado A. No está acá. Pues entre B, C y D, la menor es D. El siguiente vértice que vamos a visitar es D. Siguiente regla. Para el vértice actual,
examinar qué vértices no hemos visitado. ¿Quién me dice? Todo por texto, por favor, para después registrarlo. La siguiente regla es, para el vértice actual, examinar qué vértices no hemos visitado. Muy bien, B y E. De los no visitados, ¿cuáles se conectan con D? B y E. Haya sido visitado. Entonces tenemos B y E. Visita los vértices, nos visita. Para el vértice actual, examinar qué vértices no hemos visitado. Entonces pasamos acá. Son B y E. Ya. ¿Cuál es la siguiente regla? Si la distancia calculada, para el vértice actual, calcular la distancia de cada vecino al vértice inicial. Entonces, ¿quién me dice? Para B y E, ¿cuál es la distancia al vértice inicial? Para B, ¿y cuál es la distancia al vértice inicial para E? Para B está bien, es 2 y 1, y para E es 2. Muy bien. Entonces tenemos 1 más 2, 3, 1 más 1, 2. Ya, esta es la distancia para B, 2 y 1. Esta es la distancia para E, 1 y 1. Tenemos B, tenemos C. ¿Qué te dice la siguiente regla? Si la distancia calculada de uno de los vértices es menor a la anteriormente conocida, reemplazarla. Esta, 1 más 2, es menor, ojo que es para B. Reemplazamos acá, en B. Sí, sí se reemplaza. Para E, ¿se reemplaza? Sí, para los dos lo reemplazamos. Porque 3 es menor a 6 y porque 2 es evidentemente menor que infinito. Entonces reemplazamos. 3 es menor a 6, sí. 3D. 2 es menor a infinito, sí. Y le ponemos por cuál es el nodo el que ha pasado. En este caso, este 3 ha pasado por D antes. Este también ha pasado por D antes. Y finalmente, la única regla, la última regla, añadir el vértice visitado ya a la lista. ¿Cuál hemos visitado? D. Entonces D lo agregamos a la lista de visitados. Visitados AD, no visitados BCI. Ya, hasta ahí le hemos dado la segunda vuelta. Tercera vuelta. Estamos acá. Visite los vértices no visitados por la menor distancia. ¿Cuál nos toca visitar? Por texto, para ir. Recuerden, de los no visitados, BC y E, ¿cuál tiene la menor distancia? Muy bien, E. Entonces pasamos a E. En este caso es E. E es nuestro vértice actual ahora. Para este vértice actual E, examinar qué vértices no hemos visitado. ¿Cuáles vértices no hemos visitado? B y C, muy bien. B y C. Siguiente regla. Si la distancia calculada de uno de los vértices es menor a la anteriormente, perdón, para el vértice actual, calcular la distancia de cada vecino al vértice inicial. ¿Cuál es la distancia de E al vértice inicial? Perdón, de cada vecino. Estamos en B y C. Para B, ¿cuál es la distancia al vértice inicial? Pasando por E. ¿Y cuál es la distancia a C? Pasando por E. Lo que le está pidiendo el algoritmo es calcular la distancia a B en el camino que han recorrido al vértice inicial, a A. Y la distancia en C al vértice inicial del camino que han recorrido. ¿Cuánto es? Muy bien, 4 y 7. 4 para B, 7 para C. 2 más 2, 4, 2 más 5, 7. ¿Cuál reemplazamos?
momentito, se ha desconectado un poco. Entonces, como 7 es mayor a infinito, reemplazamos 7. La otra no, porque no es mayor a 3. ¿No? Ya teníamos la más cercana. Entonces reemplazamos acá este. ¿Ya? Y la siguiente parte, añadir el vértice visitado a la lista. Entonces ya hemos visitado A, D y E, no lo vamos a volver a visitar, nos queda B y C. Luego dice, visita los vértices no visitados con la menor distancia desde el inicio, ese es B, lo voy a hacer más rápido ahora, es el que nos queda. ¿Y qué conexión queda? ¿Ya? De B. La única conexión que nos queda es a C. ¿Ya? Que es C. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia C? Siguiendo el camino que ya hemos visto, 3 más 5, 1, 1, 3 más 5, 8. 8 es mayor a 7, ya por lo tanto no usamos esta. Ya tenemos una distancia menor. Y añadimos el último vértice visitado de la lista, ya que es B. Nos queda como no visitado solo el C, como la siguiente regla nos dice, visita los vértices no visitados con la menor distancia desde el inicio, esa es C. Y finalmente, para el vértice actual, examinar qué vértice no hemos visitado. Como no hemos visitado ya, como no hemos visitado todos, ya hemos visitado todos estos, no tenemos dónde más ir. Entonces, ahí muere el algoritmo. Lo último que hacemos es copiar C a la lista de visitados y ya hemos completado nuestra tabla. ¿Qué dice esa tabla? ¿Qué es lo que nos dice? Los caminos más cortos del vértice de inicio A sí mismo, 0. El camino más corto del vértice de inicio A B es 3, por acá y por acá, a partir de D. El camino más corto de B a C, de A a C va a ser 7, el camino más corto de A a D es 1, el camino más corto de A a E es 2. Y sabemos cuáles son los caminos más cortos para cualquiera de los que hayamos visitado, de todos a la vez. ¿Ya? Y sabemos cuál es el vértice previo. Entonces, este es el algoritmo. ¿Ya? Este es el que después lo vamos a implementar en Octave. ¿Ya? Ahora, ¿qué les voy a dejar ahora de tarea? ¿Ya? Solo con algoritmia pura, o sea, solo haciendo este cálculo, parte por parte. ¿Ya? Yo les voy a dar para cada grupo, que creo que ya están establecidos, distintas porciones del mapa del método de Arequipa. Para esas distintas porciones me van a sacar, digamos, a mano, manualmente, el algoritmo de Dijkstra. Entonces, con el algoritmo de Dijkstra, calcular esta porción, una porción que les dé, del método de Arequipa. Ya, esa tarea, como siempre, para el viernes. ¿No? Todos van a ser para las tareas para el viernes. Eso los voy a poner ahora en el Moodle ahora en la noche. Ya, hasta ahí. ¿Alguna consulta, pregunta? Profe, esta clase se va a subir pronto, ¿verdad? ¿Cómo? La clase de hoy día, la grabación se va a subir. Sí, a YouTube, como siempre. Hoy día en la noche, Ya, si el ancho de banda... Ya, listo. Entonces, disculpen la demora. Nos hemos excedido un poco, pero esa es la parte completa. Y lo que me interesa, como les dije, es que entiendan los algoritmos. Que se entienda el algoritmo de Dijkstra. Ya, entonces nos vemos el miércoles. Cualquier consulta por WhatsApp. Voy a dejar de grabar. Y